Querido doctor Lodigiani, bienvenido a tu casa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Gus. ¿Tú qué tal? A todo dar, ¿cómo te ha ido? Pues muy bien, ¿eh? La verdad, siempre un placer los jueves venir aquí a platicar un rato de un poquito de información de lo que sabemos, tratar de cambiar la vida de unos cuantos. Vamos a hablar de Vamos por qué la gente subimos de Exacto, peso. vamos a hablar de por qué engordamos. O sea, Ajá. creo que nos vamos a pasar como que un año platicando de este tema y creo que es importante que entendamos por qué engordamos, ¿no? Ok, ¿por qué engordamos? ¿Por qué engordamos? Bueno, hay muchísimas explicaciones de por qué engordamos y quiero así hacer este programa el día de hoy para que lo entiendan. Porque yo la verdad me pasé toda la primaria, secundaria, prepa, así sin entender, o sea, qué estaba aprendiendo en la escuela, ¿no? Simplemente llegaba una persona, lo explicaba y no sabía ni para qué era, ni qué servía. Entonces creo que es muy importante en el momento en el que entendemos algo, entonces lo podemos aplicar y podemos llevar acción con respecto a que si nada más nos dicen, haz esto, esto y esto, entonces como que nuestro cerebro no lo asimila. Entonces, por eso me quiero así enfocar en explicarles por qué engordamos, por qué nos ponemos gordos, por qué si comemos subimos de peso. Lo primero que tenemos que definir es que subir de peso no siempre tiene que ser engordar. O sea, si tú ahorita de repente decides que te vas a poner a entrenar y vas a correr y haces pesas y demás, vas a subir de peso. Pero ese peso va a ser expensas de músculo, no de grasa. Okay. Entonces ahí no vamos a tener tanto problema. Aunque todos nacemos, dependiendo de nuestra estatura, diseñados para tener un peso ideal. Dependiendo, obviamente, de variables genéticos y demás, pero en general por tu estatura. Entonces, si acumulas también mucha masa muscular, pues va a empezar a dañar, una, tu metabolismo, y dos, o sea, tus si tienes articulaciones. mucho músculo, también te daña. O sea, pero si más o llegas, menos 10 kilos, más o menos 10 kilos de tu peso. amigo, pero si llegas a un tipo Schwarzenegger, o como un señor de raza negra que tenía bolas sobre bolas y que ahora está, creo que en silla de ruedas porque no puede ni caminar. Exactamente. O sea, ¿Tú viste ese documental? Sí, lo que pasa es que tienes mucho peso. O sea, este edificio, sus cimientos, su estructura, está diseñado para cargar X cantidad de peso. Correcto. Si tú le empiezas a meter más, pues entonces esas articulaciones, tu espalda baja, tus rodillas, tus tobillos van a empezar a sufrir. O sea, no va a distinguir tu sistema óseo y tu sistema articular si es peso de grasa o es peso de músculo. Simplemente está diseñado para cargar X cantidad. Entonces, más o menos 10 kilos, pues ya empezamos a tener problema. Todos tenemos un peso ideal. Mi peso ideal mide 1,82, es, aunque no lo crean, es 77.7 kilos. 77.7 kilos es tu peso ideal. Ese es mi peso ideal. ¿Y cuánto pesas? Como 75.7. O sea, estás un poco abajo. A mí me gusta estar un poco abajo, me siento mejor, aunque de todas maneras, o sea, este año quiero subir a 77.7. Pero bueno, eso ya es así personal. Ajá. Ok. Entonces, ¿por qué subimos de peso? Tenemos varios factores. Tenemos uno que es genético, tenemos otro que es cultural, que es así súper importante, que influye sobre nosotros y creo que sería como el número uno, social y emocional. Y obviamente físico. Genéticamente, nuestra raza latina tiende a subir de peso y les voy a explicar por qué. El primer ser humano, y el programa pasado lo platicamos, surge en África, Lucy, y de ahí empezamos a migrar a las diferentes estepas, a los diferentes lugares que era, digamos que la vida mucho más sencilla que en otros, donde había abundancia de comida, donde había animales, donde había ciertas frutas, etcétera, etcétera. Y en ese proceso fuimos migrando hasta llegar al norte de Rusia, a un lugar que se llama el Estrecho de Bering, que cuando es invierno se congela y puedes pasar caminando de Rusia a América, por Alaska. Sí. ¿Okay? Eso todos lo saben, es proceso migratorio. Entonces, los seres que llegaron a América tuvieron que pasar por ese estrecho. Y para pasar por ese estrecho, pues si es invierno y pues no hay mucha abundancia de alimento, los que sobrevivieron eran los que más grasa tenían. Porque por la gorditos. grasa, por gorditos, porque la grasa, uno, aísla de temperatura y dos, es tu reserva energética. Ok. Entonces, los que se reprodujeron en América, tienen la tendencia y tienen los genes de los que más acumularon grasa antes. Y entonces tendemos a acumular más gorditos en América que en Europa. Es correcto. Entonces, genéticamente tenemos esa predisposición y no hay mucho que podamos hacer por ello.
¿sí? Pero no vas a ser gordo, no vas a tener sobrepeso u obesidad con un solo factor. Luego tenemos el factor social, que yo diría que es el factor número 1. Claro. A los latinos nos encanta festejar todo, con comidas, con cenas, con chupe, con todo lo que sea, meternos cosas a la boca, ¿no? Entonces, si tú vas a una cena o a una comida y comes como debes de comer, pues eres criticado, ¿no? O sea, el comer sano, el comer como debe de comer el ser humano, es considerado que estás a dieta, cuando en realidad es como debes de comer. Entonces, toda nuestra sociedad nos impulsa y nos lleva a comer de cierta manera que nos va a tender a engordar. Emocionalmente, nos han condicionado a que si estamos felices, festejamos y comemos y tomamos. Si estamos tristes, comemos y tomamos. Si de repente llorabas de chiquito, te daban helado, te daban un dulce. Correcto. Y sí. todo eso se queda como patrón Y a neuronal. las mujeres que si andan tristes, chocolate, ¿no? Correcto. Y tiene un sentido lo del chocolate, hace un paréntesis. Porque tiene un aminoácido que se llama triptófano y el triptófano hace que secrete serotonina y eso te pone contento. Ok. Pero no el chocolate en sí, sino el aminoácido. ¿Pero a la mujer o al hombre también? A los dos. A los dos. Entonces, por eso yo, por ejemplo, en las mañanas con mi café le echo cacao al 100% y eso eleva tus niveles de felicidad. ¿Y no engordas? No engordas. No engorda. Es cacao. Cacao al 100%. Cacao al ¿Y dónde 100%. lo compro? Pues en cualquier tienda naturista y así. Pues lo llevamos tomando, bueno, nuestra cultura México, pues desde los mayas. Chocolate, o sea, cacao. Cacao. Con agua caliente. Ok. Entonces eso eleva tus niveles de felicidad. Entonces ese es otro factor, el emocional. Y luego unido al social y al cultural son nuestras mamacitas, que tanto quiero y adoro a mi mamacita y a todas las demás, que sin ellas no sé qué haríamos, pero el concepto que tienen de un bebé sano es que esté gordito. Y esto se vuelve un De problema. acuerdo, totalmente. O sea, porque se hizo una campaña muy fuerte cuando nosotros estábamos creciendo de Gerber y entonces salía el bebé Gerber ese y estaba gordito y entonces... ¿Y sabes quién es el bebé Gerber? No. Rubén Cerda. ¿Quién es ese? Yo no conozco a nadie. Busquen una imagen de A ver, Cerda. Rubén Cerda, el que sale de Santa Claus, amigo. Ah, sí, pues tampoco Él sé, era pero... el bebé Gerber, que era un niño güerito, rubio, con así, muy caireles. bonito. Sí. Ok, y entonces todas querían a su bebé Gerber. Y lo que sucede, esto es muy... ¿Ese es? Ese es. Claro que sé quién es. Rubén Cerda. Sí. Ok. El doctor Lodillani no sabe de artistas. No sé de artistas, no tengo tele. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? Si tú empiezas a alimentar a tu bebé, mamás jóvenes que ahorita tienen hijos, y lo empiezas a sobrealimentar, nosotros cuando nacemos no estamos completamente desarrollados. Pasa un proceso de unos 4 años y de hecho el cerebro se desarrolla hasta los 21 en el que nos seguimos desarrollando. Si ves a los otros mamíferos, en cuando nacen, corren, ya comen y están listos. Nosotros no. No es por nuestro sistema pues neurológico es muy complejo, entonces necesitamos tiempo para desarrollarlo y por eso pasamos tanto tiempo con nuestra madre. Si ustedes, señoras, empiezan a retacar a sus hijos para que se pongan gorditos, la grasa que nosotros tenemos no la tenemos untada así abajo de la piel, la tenemos en algo que se llama adipocitos. Y si tú sobrealimentas a tu hijo, estos adipocitos, estas células que están diseñadas para acumular grasa, se van a replicar más. Entonces vas a condicionar a que tu hijo o hija tenga más en donde acumular y va a tender a ser más gordo de grande. Entonces... señoras, no retaquen a sus hijos. Los hijos, o sea, los bebés saben cuánto tienen que comer, a qué hora tienen que comer, como cualquier otro animal. Entonces, estos factores influyen muchísimo, pero realmente, como yo soy doctor y no me especializo en esos factores, me especializo en los factores físicos, como hormonas, como vitaminas, como minerales, como enzimas, como fitoquímicos, vamos a hablar de por qué realmente engordamos de cuestión física. ¿Por qué engordamos? Y sé que todos van a decir, porque comes mucho. Claro que porque comes mucho. Pero no tiene realmente que ver que comas mucho, sino tiene que ver qué comes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque después así, o sea, cuando de repente desarrollaron esta materia, carrera, que se llama nutrición, todo se basó en una fórmula que se llama Harris-Benedict, que la pueden ahí googlear, que es básicamente... ¿cuánta energía consumes, cuántas calorías consumes y cuántas calorías gastas?
Y entonces lo que hace el nutriólogo es que dice, si tú consumes tantas y gastas tantas, vamos a hacer un déficit de 500 calorías y pues en teoría vas a ir bajando de peso y vas a ir consumiendo tu grasa. Ok. Y pues bueno, en teoría todo funciona muy bien, pero ya en la vida real es muy difícil, todo el tiempo está restringido a calorías, pues tienes hambre todo el tiempo. Y qué desagradable tener hambre todo el tiempo, ¿no? Estás de mal humor, estás peleando con tu mujer, con los hijos, en el tráfico. Entonces en realidad no es aplicable. Yo cuando tengo hambre estoy de muy mal humor. O sea, de muy mal humor. No de mala, de muy mal humor. Pues estás como fiera. Sí, claro. Estás listo para ir a cazar, ¿no? Sí, claro. Sí, Claro, o sea, claro. entonces, pues no funciona. Entonces, yo viendo eso, me puse a investigar y me di cuenta, bioquímicamente, que lo que realmente te engorda y por qué engordamos es la insulina. Y todos hemos escuchado hablar de insulina y tiene relación con diabetes mellitus, pero les voy a explicar qué es. La insulina es una hormona que secretamos en el páncreas, en las células beta. Cada vez que tú comes un alimento que tenga glucosa, llámese o proteínas o carbohidratos, porque las grasas no secretan insulina, vas a secretar esta hormona. Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Va. Esta hormona tiene dos funciones. Una va a ser bajar los niveles de glucosa, o sea, de azúcar en sangre. ¿Cómo los va a bajar? Cuando tú te comes algo, pasa eso al torrente sanguíneo en forma de glucosa y entonces llega la insulina que secretas en el páncreas, se pega y viaja por el torrente sanguíneo para presentarlo a la membrana celular de todas tus células, de tu músculo, del cerebro, de todas tus células, para meter esa glucosa al citoplasma y a la mitocondria y ahí generar energía. Y por eso piensas, por eso sientes, por eso te mueves, por eso creas todo, por ese proceso. Indispensable la insulina. La cuestión es que la insulina, su segunda función, va a ser transformar ese exceso de glucosa que está circulando en el torrente sanguíneo en grasa. Entonces, cada vez que tú estás comiendo de más y estás secretando picos muy elevados de insulina, le estás dando la posibilidad al cuerpo de almacenar grasa. Okay. Entonces, si lo analizan, es realmente un problema hormonal. Si logramos controlar nuestros niveles de insulina, entonces, pues no vamos a poder acumular grasa y no vamos a engordar. Y aquí viene la pregunta, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, tenemos que comer alimentos que no generen estos picos de insulina. ¿Y cuáles son esos? Ahí te va. Tenemos algo que se llama índice glicémico, es decir, que cada alimento que tenemos, así una tabla enorme, es cuánta insulina va a detonar y qué tan rápido la va a detonar. Y los alimentos que más detonan insulina son los alimentos procesados, porque tienen muy poco contenido en fibra y en nutrientes. Entonces, básicamente es azúcar. Es como si te dieras una cucharada de azúcar o comieras un pan blanco. Eso es... Pero a ver, ¿un pan blanco te engorda? Un pan blanco tiene la misma cantidad, o sea, el mismo nivel de índice glicémico que una Coca-Cola. ¿Y una Coca-Cola te engorda? Una Coca-Cola te engorda, porque pero afortunadamente hay Coca-Cola sin azúcar. Exactamente. Por ejemplo, ahorita si quieres, si nos da tiempo, hablamos de cuál es la diferencia con azúcar y sin azúcar. Pero bueno, entonces si tú todo el tiempo estás comiendo pan blanco, estás comiendo cosas procesadas, cosas altamente refinadas, entonces es muy volátil. O sea, hace una llamarada, eleva muy rápido tus niveles de insulina. Y entonces no le da tiempo al sistema a meter toda esa glucosa a la célula. Y entonces se tiene que quedar circulando en sangre y entonces vas a acumular grasa. Y entonces checa lo que sucede. Esto es lo más interesante. Parte de esa glucosa la metiste a la célula en forma de energía. La otra la convertiste en grasa inmediatamente. Y entonces tu torrente sanguíneo se quedó sin glucosa otra vez. Y entonces te estás durmiendo. Te estás quedando dormido, el mal del puerco. Y entonces instintivamente, ¿qué haces, Gus? Vuelves a comer otro producto de estos que venden en la tiendita de la esquina. Sí. Y así te la pasas todo el día secretando picos de insulina y acumulando grasa. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es comer alimentos que tengan un índice glicémico estable, es decir, que lo mastiques, que vaya pasando poco a poco esa glucosa al torrente sanguíneo. ¿Y qué alimentos? Vamos a alimentos naturales, alimentos con los cuales nos hayamos desarrollado toda nuestra existencia, que llevan existiendo con nosotros miles de años.
carnes, pescados, aves, mariscos, res, cerdo, venado, Ok. jabalí, el animal que tú quieras. ¿Por qué? Porque tienen proteínas y tienen grasas y las grasas son muy estables. Vamos a comer frutas, nueces, semillas, moras, verduras de todo tipo. Todo lo que no se ha procesado. Frutas no. Frutas sí. Ahora, vamos a hacer un ejemplo y creo que esto va a quedar muchísimo más explicado, que es el índice glicémico. Vamos a hablar de naranjas. Si agarramos aquí, ponemos 3 naranjas y jugamos a ver quién se las come primero, pues las vamos a tener que masticar, ¿no? Sí. Entonces te vas a tardar tiempo en masticarlas. Sí. Va a generar saciedad. Sí. Sí. Sí, claro. Y poco a poco va a pasar por el estómago, que funciona como licuadora, y se va a ir digiriendo, y poco a poco va a ir sacando esa glucosa, ese combustible de la naranja. Y entonces no va a generar un pico, va a generar una curva estable. A diferencia que si exprimimos esas 3 naranjas y te las tomas de inmediato, te las vas a tomar una muy rápido, Claro. no van a tener ya la fibra, entonces van a pasar rapidísimo al torrente sanguíneo y entonces va a generar ese pico de insulina y eso sí te va a engordar. Oye, pero a ver, Entonces las frutas hay que masticarlas. a mí me espanta un poco, pero no me espanta, me llama mucho la atención que siempre pones ese ejemplo de que alguien va al gimnasio y terminando el gimnasio se toma su jugote de naranja y que todo lo que bajó en el gimnasio lo subió al tomarse el jugo. Sí. O sea, en sí no es que haya bajado. Bueno, tendremos que haber hecho ver la rutina que hizo, pero lo que hizo es reparó todo su glucógeno. Porque tenemos 2 cargas, o sea, 2 reservas energéticas, como 2 tanques de combustible en nuestro cuerpo. Uno que se llama glucógeno, que lo tenemos en músculo y en el hígado, y otro que se llama grasa. Cuando estás haciendo ejercicio intenso, lo que estás quemando es glucógeno. Y es como el 2% de nuestro peso corporal. Entonces, lo primero que haces cuando haces ejercicio es que empiezas a quemar glucógeno y ya que te acabas tu reserva de glucógeno, empiezas a quemar grasa. Ok, ¿Va? sí. Ok. Si tú fuiste al gym y de repente pues, estuviste en la caminadora haciendo ejercicio intenso, quemaste ese glucógeno y en el momento y quemaste un poquito de grasa, por eso no hay que hacer ejercicio intenso para quemar grasa, que después vamos a ir hablando de esto. En el momento en el que sales y le metes un jugo, pues en ese momento ese glucosa se va a convertir en glucógeno y al día siguiente vas a regresar con ese glucógeno completamente recargado y sí hiciste cardio, o sea, te pusiste fuerte, trabajaste tu músculo cardíaco, pero realmente no quemaste grasa. Okay. Sí, es muy complicado, sé que les duele la cabeza. El tiempo se nos está acabando. ¿Hay alguna solución para no engordar? Hay una solución para no engordar. A ver, yo sé que ahorita todos se la pasaron de fiesta comiendo toda la basura del mundo. Regresen a comer cosas naturales. No coman entre comidas. Si van a comer 3 veces al día, coman 3 veces al día. Duérmanse temprano, tomen los suficientes líquidos y métanle fibra. O sea, en este programa va a ser muy difícil explicarles. Tengo un programa que se llama ProStart 101 que ahí lo pueden ver. En YouTube. No. En un programa meten ProStart 100 ProStart.com, ¿no? en cualquier computadora, Ajá. así en la web, ProStart.com.mx. Está apareciendo en pantalla. Ahí, y ahí viene todo. Ahora, vamos a ir hablando de qué es lo que tenemos que hacer. Ya entendimos por qué engordas. Ahora, ¿qué alimentos vamos a meter específicamente? ¿Qué ejercicios vamos a hacer específicamente? Y esto lo vamos a ir semana a semana para que ustedes lo vayan haciendo y que vayamos bajando de peso juntos. ¿Dónde te encontramos, Alexis Lodigiani, doctor? Me pueden encontrar en todas mis redes como ProHábito, tanto en Instagram como YouTube, como TikTok, en todas las redes ProHábito. Y ya ahorita en YouTube voy a empezar a subir videos explicando las cosas muchísimo más detalladas y pues, espero que les haya servido. Claro que sí. Doctor Lodigiani, gracias, amigo. Muchas Que gracias, tengas un Gus. buen-